Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más nos encontramos en este remanso que el Señor nos regala para sumergirnos en las profundidades de su misterio. Hoy quiero hablarte acerca de los grados de oración. Vos sabés que muchas veces pensamos que oración es simplemente decir cosas a Dios, y esto está bien para empezar. Pero la oración tiene niveles, tiene grados. Es como la subida de una montaña, va cambiando a medida que vas avanzando. Quiero hablarte hoy usando como ejemplo el libro o el tratado de las moradas del Castillo Interior de Santa Teresa de Ávila, acerca de los grados de la oración mística. La oración mística suele comenzar a manifestarse con una experiencia que nosotros llamamos recogimiento infuso. ¿Qué es el recogimiento infuso? Es una unción especial con sosiego de las potencias, de las pasiones. Te vienen ganas de cerrar los ojos. Yo te podría decir, estás tranquilo, tranquila en la presencia de Dios, sin necesidad de hacer cosas, ni siquiera de pensar. Muchos, que todavía no son místicos, así como algunas veces tienen recogimiento por concentración, haciendo ejercicios de concentración, otras veces notan que todo su ser queda, por decirlo así, armonizado, queda ungido por una gracia especial del Señor. Esto es un pasito para irse disponiendo a las gracias místicas que el Señor nos quiere regalar. Pero cuando esto ocurre habitualmente, durante largo rato, entonces hay que considerarlo ya como el primer grado de la oración contemplativa. Uno queda armonizado, como un gatito cuando lo acarician. Queda recogido, pero no por un esfuerzo de concentración, sino por la caricia amorosa del Espíritu Santo. Por ser místico o no místico, a este recogimiento algunos no lo consideran como un grado de oración contemplativa. Por ejemplo, Santa Teresa lo trata en el capítulo 3 de las Cuartas Moradas, justamente aludiendo a él mientras está desarrollando el grado siguiente. Esta experiencia es enténdelo bien, un enamoramiento de Dios. Enamoramiento de Dios. Cuando uno está en esta experiencia, en este grado de oración, siente que su voluntad está atada a Dios, está ligada a Dios. No podría entretenerse en otros afectos que sean ajenos a este amor. Está tan bien amando y sintiéndose amado por Dios que no le interesa otra cosa. Todos los otros grados de oración, los restantes, los podemos considerar como recogimiento infuso. Un recogimiento infuso cada vez más profundo. El segundo grado de la oración mística
es la quietud. La razón, que en la oración ordinaria o en el recogimiento todavía podía razonar, discurrir por muchas ideas, ir de una idea a otra, ahora queda como atada o maniatada, queda frenada en toda su actuación. Sobre todo porque se desarrolla el estado alfa. Esto es lo que dicen los neurólogos. ¿Qué es el estado alfa? Vos sabés que el cerebro humano funciona por vibraciones, por ondas, se puede medir, como cuando te hacen un electroencefalograma. El cerebro humano, durante nuestra vida activa, funciona con ondas cerebrales que van de 14 a 21 vibraciones por segundo, aproximadamente. Esto es lo que se llama las ondas beta. Con estas ondas, de 14 a 21 vibraciones, nosotros tenemos agilidad mental. Esa atención discursiva que ejercitamos en la oración litúrgica o en la meditación, en el razonamiento. Y hay que decir que también los rezos ordinarios, yo puedo poner la mente más contemplativa en los rezos ordinarios. Si cierro los ojos, si me siento de un modo relajado, ¿qué pasa? El cerebro empieza a funcionar más lento, se empieza a sosegar. Entonces vienen las ondas alfa. Las ondas alfa son más o menos de 7 a 14 ciclos por segundo. Y estas ondas alfa, o en estas ondas alfa, se prestan para diversos estados modificados de la mente. Tanto los místicos como los mentalistas, o los parapsicólogos, o los espiritistas, trabajan justamente aquí, en estado alfa. Con menos de 7 vibraciones por segundo, uno ya entra en el sueño. Y con más de 21 vibraciones por segundo, ya se está pisando la locura. Es lo que decimos nosotros normalmente, pasarse de vueltas. En cambio, cuando uno va entrando en la oración de quietud, te dije que el primer rasgo es que uno no puede reflexionar, no puede pensar, como resolver un problema de matemáticas. ¿Por qué? Porque tiene actividad contemplativa, aunque no sepa reconocerlo. Solamente nota que no puede meditar, que no tiene inspiraciones brillantes que antes tenía. Entonces puede pasar que se desanime, y desanimándose que no logre cooperar con la gracia. Aunque le parezca que Dios no le da nada, puede descubrir que ha seguido conservando el recogimiento infuso. Puede descubrir que la voluntad sigue deseando a Dios, que las cosas de afuera no le quitan la quietud interior, y por lo tanto, con paciencia, tendrá que aprovechar lo poco que cree recibir, justamente aprovechándolo, secundando, acompañando, ayudando este recogimiento infuso. Te voy a hablar entonces ahora de la noche del sentido. Esa noche del sentido de la que ya te hablé, pero aclarando algunas ideas. ¿Cuáles son las características de esta noche del sentido cuando uno va entrando en esta oración contemplativa? Primero, sentirte impotente para discurrir, para concretar ideas durante la oración. Segundo, pensar en Dios frecuentemente, sin procurarlo deliberadamente. Sentir necesidad de Dios, de un modo persistente, muchas veces atormentadora. Sentir ganas de estar a solas, de estar en quietud. Y además se va produciendo un desapego notable de las cosas sensibles. Esta imposibilidad de orar, como orabas antes, este desapego para muchas cosas, este sentirte medio mal, se puede confundir con lo que sería mediocridad, con lo que sería tibieza. Pero acordate que el que está en la tibieza no se interesa por evitar el pecado venial. El que está en la mediocridad espiritual no se preocupa por evitar la imperfección.
La noche del sentido es algo muy distinto de estas cosas, de la mediocridad. Aunque la persona no sepa diferenciarlo. ¿Cuáles son las diferencias? El que está en mediocridad siente gusto por la disipación. Por lo tanto, si cuando estaba en la oración encontraba sequedad, dice, ahora necesito irme a una fiesta, tengo que mirar televisión, tengo que mirar cine, figuras, revistas, etc. En cambio, en la noche del sentido, si en este momento, en la oración, se quiere distraer, se siente peor que antes. O sea que lo importante es que no deja la oración, que no deja la vida virtuosa. Porque lo que dificulta el discernimiento, justamente, es que también es imperfecto, que comete faltas, pecados. No es cuestión de imaginar, acordate bien, que los que están en la noche del sentido son santos, que los que están en la mediocridad son miserables. Y mucho menos hay que llamar noche del sentido a cualquier racha de depresión o de fracaso. Acordate que la característica es que no se deja de orar, que no se deja de aspirar a la santidad, que no se deja de amar locamente a Dios. Sabe que el gran maestro de oración, el que te lleva sobre alas de águila al encuentro del Padre, es el Espíritu Santo. Pedile que te toque con este canto de John Carlo, Tócame. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y lléname, Espíritu de Dios. La 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 la. Espíritu Santo, lléname, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Spirit of the Lord.
Espíritu Santo, sáname, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y sáname, Espíritu de Dios. Señor, manda tu Espíritu sobre mí, Señor. Ven, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Derrámate sobre mí. Tú eres grande, Señor, tú eres grande. Ven. Santo, ven sobre mí, oh Señor, te necesito más que el aire que respiro, más que el agua, te necesito, Señor, en mi vida, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor. Eres tú, eres tu ¿Qué hacer en la noche del sentido? En primer lugar, durante la oración personal, no hay que esforzarse por ejercitar actos para los que sientas un impedimento especial. Oraciones vocales, razonamientos, hacer la composición del lugar, esforzando tu imaginación, tratando de ver las escenas del texto bíblico. En cambio, no dejes de emplearlos cuando sientas facilidad para hacer estas cosas. ¿Qué hay que hacer fuera de la oración? Fuera de la oración tenés que procurar compensar lo que no haces en la oración. Estudiar la Biblia, la catequesis, ejercitar la voluntad, discernir, consultar a tu consejero espiritual. Además, es importante pedir a Dios que te saque de esa noche, que te haga avanzar en la oración, pero al mismo tiempo ejercitar la resignación y la obediencia a tu director espiritual. Y además, completar la purificación pasiva con la purificación activa, o sea, combatir la imperfección en tu vida espiritual. La noche del sentido, muy bien, la podemos llamar quietud árida. ¿Por qué? Porque uno tiene que quedarse pasivo ante la obra del Espíritu Santo, dejándose purificar en su nivel consciente, en su nivel racional, que San Juan de la Cruz llama el sentido. Noche es purificación de mi conciencia y de mi razón. Este es un proceso que suele llevar años. No es de 2 días ni de un retiro espiritual. Lleva años. Después de esto, pasamos a otra etapa de oración que es la quietud suave. En la vida contemplativa es más fácil. Es el mismo grado de oración, aunque las apariencias sean muy distintas. Siempre existe esta ligadura, esta atadura en la razón discursiva. No hay posibilidad de meditar, gusto en la meditación. Pero ahora esto ya no desconcierta. ¿Por qué? Porque uno se habituó, incluso goza de estar así. Como el chiquito travieso cuando la mamá lo abraza. Al principio se disgusta, pero después se entrega, ya no le molesta. Queda impedido de moverse. Así nos pasa durante la oración. Cuando uno aprende a entregarse, se acabó el problema de la noche del sentido. Dice el Salmo 131, ya no tengo ambiciones, estoy como un niño tranquilo en los brazos de su madre. En la quietud, uno tiene distracciones marginales, solamente que no le lleve el apunte. Como una chiquita de 3 años que está correteando, que está muy entretenida mientras la mamá reza en la iglesia.
mi imaginación queda medio suelta, mientras mi voluntad y mi entendimiento están fascinados en Dios. Las distracciones marginales durante la quietud no importan. Lo malo es cuando me asusto, lo malo es cuando convierto las distracciones en una obsesión. Esto es una barbaridad. ¿Cómo que me estoy distrayendo? ¡Qué terrible! No me puedo concentrar. Si yo fuera tan místico como me creo, estaría pensando en Dios y no en todas esas porquerías que se me ocurren. Concéntrate en Dios, amalo y el resto quedará como las moscas en el ambiente, no molestan. Cuando les prestás atención a las distracciones es cuando perdés el nivel de oración de quietud. ¿Por qué? Porque entras a razonar. Pones tu atención en eso y perdés el estado alfa de oración. Cuando uno está en alfa, no importa que tenga distracciones, mientras esté centrado en Dios. Pero en general tampoco tiene mucha atención a las cosas que Dios le puede estar diciendo. Al terminar la oración, muchas veces uno dice, la verdad que ni me acuerdo en qué pensé. Yo sé que pensé en Dios, sé que pensé unas cuantas cosas lindas, pero no me acuerdo mucho. ¿Por qué? Porque uno no tiene la atención reflexiva. No se acuerda de lo que estuvo pensando. Porque no pensaba. Más bien, soñaba. Soñaba despierto. Por eso tampoco se acuerda de las distracciones que tuvo. Pero lo interesante es que estuviste en Dios. Notás que hubo una presencia de Dios, un encuentro con Dios, un deseo de entregarte a Dios muy pleno, muy sincero, muy profundo. Dale gloria a Dios por todo esto. Otro grado de oración es la unión simple. Otros la llaman unión plena, porque en comparación con la etapa anterior uno se siente lleno de Dios. Pero en comparación con las que vienen después, queda mejor llamarla simple. Además es un nombre más modesto. En este estado, con cierta frecuencia, uno tiene experiencias de Dios gustado con certeza y concentración. Certeza y concentración. Es importante que sepas que estos momentos no suelen durar más de 10 minutos y van mezclados con ratos de quietud. Lo más llamativo acá es la ligadura en la imaginación, porque la imaginación queda tan enamorada de Dios que no podría escaparse a otras cosas. Es la gran diferencia con el estado anterior. Ya no hay distracciones, y uno mismo, voluntariamente, no se pondría a elaborar una composición del lugar, por ejemplo, para vivir el misterio de Jesús con la samaritana. Porque si me pongo a pensar en el pozo, pierdo la unión simple. Dios lo es todo. El paso siguiente es la oración estática. La oración estática se caracteriza por visitas amorosas e intensas del amado. Suelen ser breves y dejan con ansias de más. Producen tal impacto que uno pierde la atención sobre los sentidos. No nota si pasa el tiempo, no nota si hay ruidos, si alguien lo toca. Este fenómeno estático le puede pasar también a los principiantes. Por ejemplo, lo que llamamos el descanso en el espíritu, que es una especie de éxtasis menor. En cambio, cuando ocurre habitualmente, cuando está unido con los signos de crecimiento que corresponden, entonces se trata del estado de oración que nosotros llamamos unión estática. Quiero hacerte ahora algunas precisiones acerca de esto que llamamos ligadura o atadura. Es el impedimento para ejercitar ciertas operaciones. Y se nota cuando uno entra en los diversos grados de oración contemplativa. El Señor te va abrazando
y va dejando mucho más como atado a él, ligado. No es que te sientas forzado o atado. Así como cuando te abraza un ser querido, no te pones a refunfuñar. ¡Qué rabia! Ya no me puedo mover. No, sino que gozosamente te entregas al abrazo. Las potencias quedan cautivas, quedan inmovilizadas por el amor. Por ejemplo, ¿qué ligadura hay en el recogimiento infuso? En la voluntad. La voluntad queda conquistada con dulzura. Quedas como acurrucado en el seno de Dios. ¿Cuál es la ligadura propia en la quietud? Es en la razón. No te pones a pensar, a discurrir, te entregas. Tu mente está en Dios. ¿Cuál es la ligadura propia de la unión simple? En la imaginación. No hay distracciones. ¿Cuál es la ligadura propia de la unión estática? Es en los sentidos. Uno no nota lo que pasa afuera. O lo siente como muy lejano, que no le afecta. ¿Por qué? Porque su espíritu está totalmente absorbido en Dios. El grado final de oración es la unión transformante. La unión transformante supone una unión permanente. Así como una esposa tiene una conciencia continua de permanencia en el matrimonio, en este estado el alma vive una cierta divinización, como el sentimiento de estar desposada, casada con Dios, con la naturaleza divina. Puede mantener la unión con Dios mientras está charlando o mientras está manejando un auto, como uno está casado mientras está trabajando, mientras no hace falta que uno esté con la familia para saber que uno es parte de una familia. Acá es donde desaparecen las ligaduras de las que te hablé antes, porque eran causadas por nuestra propia limitación. Ahora la gracia penetra en el alma naturalmente, no produce un shock. Pero en cambio podríamos decir que se produce otra ligadura permanente, esa ligadura del yo. Y podés experimentar aquello que decía San Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Viene a ser como el extremo opuesto a la posesión diabólica. Sentís y experimentás que sos poseído por Dios. Te invito a meditar en todo esto escuchando este tema musical de John Carlo, Confianza yo tendré. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor. ¿A quién debo entregar mi corazón? El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor. ¿A quién debo entregar mi corazón? Confianza yo tendré
mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, yo venceré. Salvación, a nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregar mi corazón. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, yo venceré. Bajo tus alas yo me esconderé, y a tu diestra, Jesús, siempre yo estaré. Confianza yo tendré, mi armadura yo cargaré. Yo cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré, yo venceré. Confianza yo tendré, confío en ti. Mi armadura cargaré, eres mi fuerza. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré, yo venceré. Confianza yo tendré, eres grande. Mi armadura poderoso cargaré, eres fuerte. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh Señor, no hay nadie. Confianza yo tendré, como tú. Mi armadura como tú cargaré, eres mi fuerza. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré.